Era una noche despiadada e implacable en el centro de Madrid, cuando el millonario fingió dormir en su elegante oficina de cristal para atrapar al conserje en el acto. Pero lo que no esperaba era despertar con una confesión susurrada, cruda y sincera. Ojalá tuviera tu vida, y tu corazón también. No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estés limpiando un pasillo, revisando las cámaras o cerrando las puertas del edificio por la noche. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy te va a estremecer el corazón. Manuel Azaña, sí, como el presidente de la República, había estado limpiando la imponente torre financiera Vega durante 17 años. 17 años viendo salir el sol a través de ventanales de 40 pisos mientras la ciudad dormía. 17 años puliendo suelos de mármol que reflejaban las ambiciones de hombres que nunca se molestaron en aprender su nombre. Su mundo estaba pintado en grises apagados y el resplandor ámbar de la iluminación de emergencia, esa que permanecía encendida cuando los hombres poderosos se iban a casa a sus chalets de La Moraleja y sus áticos del barrio de Salamanca. El edificio se alzaba como un monumento al capitalismo en la calle Serrano, su fachada de acero y cristal capturando el reflejo del río Manzanares al amanecer. Manuel conocía cada rincón de él, desde los aseos ejecutivos del piso 40 hasta los cuartos de almacén olvidados en el sótano donde viejos archivadores guardaban secretos más antiguos que Internet. Sus manos, curtidas y fuertes, a pesar de sus 63 años, se movían con la precisión de un artesano. Cada pasada de su fregona, cada cuidadoso desempolvado de las mesas de caoba de las salas de juntas, se realizaba con una dignidad que los habitantes del edificio no podían ver, pero de la que, de alguna manera, dependían. El uniforme de Manuel siempre estaba planchado, su pelo canoso siempre pulcro bajo su gorra del Real Madrid. Una pequeña rebeldía en un edificio donde todos llevaban corbatas que costaban más que su alquiler mensual. Vivía en un modesto piso de 2 habitaciones en Lavapiés, un barrio donde el aroma a tortillas recién hechas se mezclaba con el olor industrial de las fábricas cercanas. Su esposa, Carmen, había fallecido hacía 3 años, dejándole con recuerdos, una hipoteca pagada y una fotografía en su mesita de noche que tocaba suavemente cada mañana antes de irse a trabajar. El millonario, Roberto Vega III, era todo lo que Manuel no era. A los 45 años, Vega comandaba un imperio financiero construido sobre inversiones en criptomonedas, carteras inmobiliarias y manipulación bursátil que bordeaba los límites de la legalidad. Su riqueza se medía no solo en millones, sino en esa clase de dinero generacional que compraba senadores y silenciaba periodistas. Su oficina ocupaba toda la planta superior, con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista de Dios sobre la ciudad que su dinero ayudaba a moldear. Vega se movía por la vida con la arrogancia descuidada de un hombre al que nunca le habían dicho no, nunca había sido invisible. Nunca se había preguntado si quedaría dinero para la compra al final del mes. Sus zapatos de cuero italiano, cada par valía más de lo que Manuel ganaba en 2 meses, repiqueteaban contra los suelos de mármol con el ritmo del privilegio. Cuando miraba a Manuel, si es que lo miraba, no veía más que parte de la infraestructura del edificio, tan esencial y desapercibida como los cables del ascensor o el sistema de aire acondicionado. Manuel, mientras tanto, lo veía todo. Veía las reuniones nocturnas donde maletines llenos de dinero cambiaban de manos. Veía los documentos triturados que no habían sido completamente destruidos, las llamadas telefónicas hechas a puerta cerrada, las lágrimas de bancarrota que caían sobre costosas alfombras persas. Veía a la hermana de Vega, Isabel, una mujer amable que siempre le daba los buenos días y le preguntaba por su artritis. Era el único miembro de la familia Vega que recordaba que él era humano. En su silencio, Manuel se había convertido en la memoria del edificio. Recordaba qué ejecutivos llegaban borrachos, cuáles se quedaban hasta pasada la medianoche cocinando los libros, cuáles traían a sus amantes a los apartamentos corporativos de arriba. Recordaba cada conversación que resonaba en pasillos vacíos, cada conspiración susurrada, cada momento cuando la gente poderosa pensaba que nadie estaba escuchando. Pero Manuel siempre estaba escuchando, siempre allí, invisible como motas de polvo bailando en la luz vespertina. El ritmo de sus noches era tan predecible
como las mareas del Mediterráneo. 9 de la noche. Vaciar las papeleras ejecutivas, notando los contratos arrugados y los emails apenas borrados, aún visibles en printouts desechados. 10 de la noche. Limpiar las salas de juntas, limpiando los residuos de tratos de manos que movían millones de euros sin rastro en papel. Medianoche. Aspirar la sala de operaciones, donde jóvenes millonarios hacían fortunas con la indiferencia casual de niños jugando videojuegos. 2 de la madrugada. Fregar el vestíbulo, su reflejo multiplicado infinitamente en el granito pulido que anunciaba el Imperio Vega a cualquiera que entrase. Al amanecer, Manuel se paraba en el ventanal del piso 40, viendo el sol pintar el horizonte madrileño en tonos dorados y ámbar. Pensaba en Carmen, en los nietos que nunca tuvieron, en los pequeños sueños que habían sido pospuestos hasta que hubiera más dinero, más tiempo, más certeza. La ciudad se extendía debajo de él, como una promesa que nunca había sido lo suficientemente rico para reclamar, sus torres llenas de gente, persiguiendo riqueza que parecía escurrirse entre sus dedos como arena del retiro. Pero en estos momentos silenciosos, antes de que el edificio se llenara con la urgencia del comercio, Manuel encontraba una paz que los miles de millones de Roberto Vega no podían comprar. La encontraba en el trabajo bien hecho, en suelos que brillaban como espejos, en la satisfacción de mantener el orden en un mundo que parecía cada vez más caótico. Su dignidad no era algo que pudiera comprarse o negociarse en ningún mercado. Se había ganado a través de décadas de aparecer, de cuidar espacios que otros daban por sentados, de permanecer amable en un edificio donde la amabilidad a menudo se veía como debilidad. Manuel llevaba su almuerzo en una bolsa de papel gastada, usualmente un bocadillo que Carmen le había enseñado a hacer, envuelto en papel encerado, como ella había aprendido de su abuela. Comía solo en la sala de descanso del sótano, leyendo el ABC del día anterior, mientras la élite del edificio cenaba comidas de 1.000 euros en restaurantes, donde los camareros ganaban más en propinas de lo que Manuel ganaba en una semana. Sin embargo, había algo en la satisfacción de Manuel, en su apreciación silenciosa por las cosas simples, que lo hacía más rico que hombres cuyo patrimonio neto aparecía en la revista Forbes. La rutina matutina comenzaba con la inspección metódica de Manuel de cada planta, cada rincón, cada superficie que pronto sería tocada por manos manicuradas y escrutinizada por ojos suspicaces. Se movía como un ángel guardián por corredores corporativos, su presencia tan consistente que se había vuelto invisible, su dedicación tan confiable que se daba por sentada. En un edificio que valía cientos de millones de euros, Manuel Azaña era lo único que no podía comprarse, venderse o intercambiarse. Era el alma del lugar, la conciencia que residía en sus cimientos, el centro moral que sus habitantes habían olvidado que necesitaban. La relación de Manuel con el edificio era íntima de una manera que su propietario nunca podría entender. Mientras Roberto Vega veía metros cuadrados y rendimientos potenciales de inversión, Manuel veía las señales sutiles que revelaban la salud del edificio y el carácter de sus ocupantes. Sabía qué tuberías se congelarían primero en un invierno madrileño, qué ascensores necesitaban mantenimiento antes de averiarse, qué ventanas goteaban durante las tormentas primaverales que llegaban desde la sierra. Cada mañana a las 5, Manuel entraba por la entrada de servicio en la calle Alcalá, su tarjeta magnética desgastada por años de uso diario. El edificio en oscuridad se sentía diferente que durante las horas de trabajo, más honesto de alguna manera, despojado de la pretensión que proporcionaban la luz del día y los trajes caros. El silencio era profundo, roto solo por el susurro del aire a través de los sistemas de ventilación y el zumbido distante de servidores procesando operaciones nocturnas en mercados de criptomonedas que nunca dormían. La primera parada de Manuel siempre era la oficina de seguridad, donde revisaba los registros nocturnos con Eduardo Ramírez, el guardia de seguridad nocturno que se había convertido en su amigo más cercano en el edificio. Eduardo era un ex guardia civil que entendía la dignidad del servicio, que respetaba la competencia silenciosa de Manuel y nunca cuestionaba por qué un hombre de inteligencia obvia pasaba sus noches empujando un carro de limpieza por pasillos corporativos. «Buenos días, Manolo», le decía Eduardo
deslizando una taza de café por el escritorio, siempre solo, siempre fuerte, preparado en una máquina que Manuel había reparado él mismo cuando la empresa no estaba dispuesta a gastar dinero en equipo nuevo para el turno de noche. «Buenos días, Eduardo. ¿Algo que deba saber?», preguntaba Manuel, su voz llevando la neutralidad cuidadosa de un hombre que había aprendido que el comentario equivocado a la persona equivocada podía costarle su trabajo. Los registros usualmente contaban historias de dramas menores, ejecutivos trabajando tarde para masajear números trimestrales, equipos de limpieza de otras empresas robando material de oficina, repartidores que habían tenido que esperar horas para que alguien autorizado aceptara paquetes que valían más que el salario anual de Manuel. Pero últimamente, había habido otras entradas, reuniones que no aparecían en calendarios oficiales, visitantes que evitaban los procedimientos normales de registro, llamadas telefónicas que duraban hasta el amanecer, mientras Manuel trabajaba alrededor de conversaciones susurradas en múltiples idiomas. Manuel había desarrollado la habilidad de leer la temperatura emocional del edificio a través de señales sutiles que otros pasaban por alto. El estrés aparecía en el número de papeles arrugados en las papeleras, en manchas de café en las mesas de las salas de reuniones que sugerían noches sin dormir, en la forma como los botones del ascensor eran presionados con creciente urgencia conforme se acercaban los informes trimestrales. Los suelos de mármol del edificio reflejaban más que luz. Reflejaban la presión creciente de un imperio construido sobre cimientos financieros cada vez más precarios. En el piso 37, Manuel mantenía las oficinas del Departamento de Contabilidad, donde Isabel Vega trabajaba como directora financiera de la empresa. A diferencia de su hermano, Isabel trataba a Manuel con la clase de respeto que se había vuelto raro en el edificio. Recordaba el nombre de su esposa, preguntaba por su salud y siempre se aseguraba de que recibiera una paga extra de Navidad que venía de su cuenta personal en lugar de los fondos corporativos que su hermano controlaba con puño de hierro. «Buenos días, Manuel», le decía cuando sus caminos se cruzaban en pasillos que olían a colón caro y desesperación oculta. «¿Cómo están las sobrinas de Carmen con los estudios?». Manuel sonreía, conmovido de que recordara detalles sobre su familia extendida, las hijas de la hermana de Carmen, que se habían convertido en lo más parecido a nietas que jamás tendría. La oficina de Isabel siempre estaba ordenada, sus papeles organizados con la precisión de alguien que entendía que en un edificio lleno de irregularidades financieras, la documentación era supervivencia. Trabajaba hasta tarde más a menudo ahora, su lámpara de escritorio creando una pequeña isla de luz en pisos que se habían oscurecido con actividad sospechosa. El sótano del edificio contenía el dominio de Manuel, un área de mantenimiento que la mayoría de los empleados nunca veían, pero que mantenía funcionando su mundo. Aquí, entre lavadoras industriales y productos de limpieza, Manuel había creado un pequeño santuario, un escritorio hecho de una puerta vieja y dos archivadores, donde guardaba registros meticulosos de horarios de mantenimiento, inventarios de suministros y observaciones que un hombre más astuto podría haber reconocido como evidencia de crímenes que podrían derribar gobiernos. Los cuadernos de Manuel, escritos con la caligrafía cuidadosa de un hombre que nunca había aprendido a escribir a máquina, contenían detalles por los que los fiscales federales habrían matado, fechas cuando llegaban cantidades inusuales de dinero en maletines sin marcar, horas cuando se hacían llamadas encriptadas a cuentas en el extranjero, reuniones entre Roberto Vega y hombres cuyos nombres aparecían en listas de vigilancia del CECID. Manuel registraba estas cosas no por ningún instinto investigativo, sino simplemente porque siempre había sido un hombre que prestaba atención a los detalles. Los cuadernos estaban guardados en un archivador que Manuel había comprado con su propio dinero, junto con la cerradura de combinación que los protegía. Se decía a sí mismo que solo estaba llevando registro de las operaciones del edificio, pero en algún lugar de su mente cuidadosa, Manuel sabía que estaba documentando algo más grande, un patrón de corrupción que se extendía desde el Distrito Financiero de Madrid hasta intercambios de criptomonedas en países que no extraditaban a sus criminales. La rutina nocturna de Manuel incluía una caminata final por los pisos ejecutivos, asegurándose de que los documentos sensibles estuvieran debidamente protegidos
y que el edificio estuviera listo para otro día de comercio que se volvía más cuestionable con cada mes que pasaba. Era durante estas caminatas que Manuel había comenzado a notar las señales de un imperio bajo presión, el número creciente de documentos alimentados a través de destructoras industriales, las reuniones que se extendían pasada la medianoche, las llamadas telefónicas tomadas en idiomas que sugerían relaciones comerciales con gente muy peligrosa. El peso de lo que observaba había comenzado a presionar sobre los hombros de Manuel como el viento invernal madrileño que aullaba a través del cañón urbano de Torres. Era un hombre que creía en el trabajo honesto y los tratos justos, valores que parecían cada vez más extraños en un edificio donde millones de euros se movían a través de cuentas más rápido que Manuel podía limpiar las oficinas donde se hacían los tratos. Sin embargo, permanecía silencioso, leal a un empleador que lo veía como poco más que un mueble, continuando guardando secretos que podrían destruir a las mismas personas que se negaban a reconocer su humanidad. Pero los secretos, como el polvo, tienen una manera de acumularse en rincones donde la gente piensa que nadie está mirando. Y Manuel Azaña, invisible como se había vuelto, siempre estaba mirando, siempre escuchando, siempre allí cuando la gente poderosa olvidaba que incluso los conserjes tienen ojos, oídos, y lo más peligroso de todo, memorias perfectas para los detalles que más importan. Fue un martes por la noche de noviembre, cuando el mundo invisible de Manuel colisionó con el imperio de arrogancia de Roberto Vega. El viento otoñal estaba sacudiendo las ventanas del piso 40 cuando Isabel Vega descubrió que el reloj de su abuela había desaparecido del cajón de su escritorio. El reloj, una pieza Cartier de los años 20 que valía más de lo que la mayoría de la gente ganaba en 5 años, había sido dejado a Isabel por una mujer que había sobrevivido la guerra civil, entendiendo el valor de cosas que no podían ser impresas por bancos federales o manipuladas por mercados de valores. El descubrimiento envió ondas de pánico a través de los pisos ejecutivos que Manuel sintió en la manera como caminaba la gente, la aspereza de voces resonando por corredores, la aparición repentina de personal de seguridad que no era parte del equipo regular de Eduardo Ramírez. Manuel estaba puliendo los suelos de mármol del vestíbulo del piso 40 cuando Isabel salió de su oficina, su cara pálida con la clase de angustia que el dinero no podía resolver. «Manuel», dijo, su voz tensa por la emoción, «¿has visto a alguien inusual aquí hoy? ¿Alguien que pudiera haber estado en mi oficina?» Manuel pausó en su trabajo, leyendo la tensión en su postura, la manera como sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. «No, señorita Isabel, solo el equipo de limpieza regular y los ejecutivos usuales. ¿Pasa algo malo?» Antes de que Isabel pudiera responder, la voz de su hermano cortó el silencio caro como una navaja. «¿Qué está pasando aquí?» Roberto Vega salió del ascensor con la zancada decidida de un hombre acostumbrado a resolver problemas arrojándoles dinero o amenazas. Su traje probablemente costaba más de lo que Manuel ganaba en 3 meses. Su reloj, irónicamente, valía lo suficiente para comprar una casa en el barrio de Manuel. «Ha desaparecido el reloj de la abuela», explicó Isabel, su voz firme a pesar de la emoción que Manuel podía ver en sus ojos. «El que me dejó en su testamento. Estaba en el cajón de mi escritorio esta mañana, cerrado con llave y ahora no está». La mirada de Roberto barrió el área como una cámara de seguridad, fría y calculadora. Cuando sus ojos se posaron en Manuel, se estrecharon con la clase de sospecha que los hombres ricos desarrollan hacia cualquiera que trabaje con sus manos. ¿Quién tiene acceso a este piso después de horas? El equipo de limpieza, personal de mantenimiento, seguridad y ejecutivos senior, respondió Isabel. Pero Manuel podía sentir el peso de la mirada de Roberto posándose en él como una presencia física. «¿Cuándo lo viste por última vez?», exigió Roberto, su atención aún fija en Manuel, como si la pregunta fuera dirigida a él en lugar de a su hermana. «Esta mañana, alrededor de las 9. Abrí el cajón para coger un bolígrafo y lo vi allí. Definitivamente estaba allí». Manuel continuó su trabajo, sus movimientos cuidadosos y medidos, incluso mientras sentía la atmósfera en el vestíbulo cambiar de preocupación a acusación. Había visto esto antes. La manera como la sospecha fluía hacia abajo en las jerarquías corporativas, siempre asentándose en la gente que tenía menos poder para defenderse. «Manuel»,
La voz de Roberto llevaba el filo agudo de autoridad mezclada con desprecio apenas contenido. «Estuviste aquí hoy, ¿verdad?» «Sí, señor. Igual que todos los días. Limpié las oficinas, vacié la basura, pulí los suelos». La voz de Manuel se mantuvo firme, pero por dentro sintió el nudo familiar que se formaba en su estómago cada vez que gente poderosa decidía que era culpable de algo. «¿Y no notaste nada inusual? ¿Alguien que no perteneciera aquí?» «No, señor. Solo la gente de siempre». Manuel encontró la mirada de Roberto directamente, no en desafío, sino con la dignidad silenciosa de un hombre que no tenía nada que ocultar. Pero Roberto Vega no era un hombre que tratara en sutilezas o paciencia. Su imperio estaba construido sobre decisiones rápidas y acción decisiva, sobre la habilidad de eliminar problemas antes de que pudieran amenazar su mundo cuidadosamente construido de inversiones en criptomonedas y cuentas en el extranjero. Manuel, parado allí con su fregona y su uniforme gastado, representaba todo lo que Roberto nunca había tenido que ser: sin poder, dependiente, vulnerable. «Isabel, llama a seguridad. Quiero el edificio sellado y a todos en este piso registrados». La voz de Roberto llevaba la finalidad de un juez pronunciando una sentencia. «Alguien se llevó ese reloj y pretendo descubrir quién». La hora siguiente se desplegó como una pesadilla coreografiada por paranoia y prejuicio. Guardias de seguridad que no conocían a Manuel, que solo veían a un hombre mayor con suministros de limpieza, lo trataron como un sospechoso de un crimen que ni siquiera había sido probado. Su carro fue registrado, sus bolsillos vaciados, su dignidad despojada delante de gente que lo había visto trabajar con dedicación durante 17 años. Manuel se sometió al registro con la resistencia silenciosa de un hombre que había vivido humillaciones peores. Pero Isabel Vega observaba con horror creciente mientras su hermano se transformaba de un ejecutivo exigente en algo más feo, un hombre cuya riqueza lo había aislado de la decencia humana básica que su hermana aún poseía. «Roberto, esto es suficiente», dijo Isabel finalmente, su voz aguda con desaprobación. «Manuel ha trabajado aquí casi 2 décadas. Nunca ha robado ni un clip». Pero su hermano estaba más allá de la razón ahora. Su sospecha, alimentándose de sí misma como un fuego consumiendo oxígeno. Exactamente por eso sería perfecto para esto. ¿Quién sospecharía del conserje leal? Alguien que conoce nuestros horarios, nuestras rutinas, alguien que tiene acceso a todo mientras estamos todos en casa durmiendo. El registro no reveló nada, porque no había nada que encontrar. El taquilla de Manuel contenía un uniforme de repuesto, su almuerzo, y una fotografía de Carmen que guardaba allí para recordar por qué trabajaba tan duro. Su carro contenía productos de limpieza y las herramientas de su oficio, pero ningún misterioso reloj Cartier que valiera más que los ahorros de su vida. Sin embargo, la ausencia de evidencia no satisfizo a Roberto Vega. Pareció enfurecerlo más. En su mundo, la culpabilidad se presumía y la inocencia tenía que comprarse con abogados y conexiones políticas que Manuel nunca podría permitirse. Parado en su propio edificio, rodeado por los símbolos de su riqueza y poder, Roberto tomó una decisión que lo perseguiría de maneras que aún no podía imaginar. «Estás despedido», anunció, su voz resonando en suelos de mármol que Manuel había pulido hasta el brillo de espejo durante 17 años. «Vacía tu taquilla y vete. Seguridad te escoltará fuera del edificio». El silencio que siguió fue profundo, roto solo por el susurro de sistemas de ventilación que Manuel había mantenido a través de incontables inviernos y veranos madrileños. La cara de Isabel se puso blanca de shock, pero conocía a su hermano lo suficientemente bien para entender que discutir solo empeoraría las cosas para Manuel. Manuel asintió lentamente, con la dignidad de un hombre que había esperado este momento incluso mientras había esperado que nunca llegaría. «Entiendo, señor». Su voz era firme, pero aquellos que lo conocían podían oír las décadas de dolor acumulado bajo la superficie calmada. Mientras Manuel limpiaba su taquilla por última vez, sus manos se movían con precisión automática nacida de años de rutina. Pero bajo los suministros de limpieza y uniformes de repuesto, envuelto en una toalla vieja que Carmen había bordado con sus iniciales, los dedos de Manuel encontraron algo que el registro de Roberto Vega no había descubierto, no porque estuviera escondido, sino porque los hombres poderosos
Rara vez miraban de cerca cosas que pertenecían a gente que consideraban sin importancia. Era una llave, de latón y desgastada por el manejo, atada a un llavero que Carmen le había dado en su 20º aniversario de bodas. La llave abría un cuarto de almacén en el sótano del edificio, un cuarto que Manuel había sido pedido limpiar años atrás cuando el propietario anterior había muerto. Pero Manuel, con su atención cuidadosa al detalle y su respeto por las posesiones de otra gente, había preservado todo lo que había encontrado allí, incluyendo documentos que revelaban la verdadera fundación del imperio financiero Vega. Saliendo del edificio por última vez, Manuel sintió el peso de esa llave contra su pierna, y por primera vez en su vida se preguntó si ser invisible podría finalmente convertirse en una ventaja en lugar de una carga. El viento madrileño era frío contra su cara mientras pisaba la acera, pero dentro de su pecho, algo que había estado silencioso durante 17 años comenzaba a agitarse. No ira, sino algo más peligroso para hombres como Roberto Vega, la determinación paciente de alguien que finalmente se había dado cuenta de que el silencio no siempre era oro y que a veces el arma más poderosa contra la arrogancia era la verdad simple y sin adornos. Madrid en diciembre fue particularmente cruel ese año, como si la ciudad misma estuviera de luto por el despido de Manuel del edificio donde había pasado casi 2 décadas de su vida. El viento que barría desde la sierra llevaba más que frío. Llevaba el mordisco agudo de la injusticia que parecía seguir a Manuel por las calles del centro, pasando las torres relucientes donde hombres como Roberto Vega hacían fortunas, mientras gente buena perdía su dignidad por crímenes que no habían cometido. El finiquito de Manuel consistía en 2 semanas de paga, y la cruel ironía de que 17 años de servicio leal pudieran ser borrados por la sospecha y prejuicio de un hombre. Depositó el último cheque en el banco de Carrefour en Embajadores, viendo los números en su cartilla bancaria gastada, números que ya no parecían adecuados para un futuro que había llegado décadas antes de lo que había planeado. Pero Manuel Azaña no era un hombre que se recreara en la amargura, incluso cuando la amargura habría estado justificada. En cambio, pasaba sus días caminando por Lavapiés, visitando la biblioteca en la calle Embajadores, bebiendo café en la panadería marroquí, donde el dueño, señor Alamy, había conocido a Carmen y aún preguntaba por ella con la persistencia gentil de alguien que se negaba a dejar que el dolor borrara el amor. «Te ves cansado, Manuel», le decía señor Alamy, deslizando un pastelito extra en su plato sin cobrárselo. «¿Estás comiendo suficiente? Carmen, que en paz descanse, no querría que te olvidaras de comer». Estas pequeñas bondades le recordaban a Manuel que el mundo contenía más que el cálculo frío de Roberto Vega y la indiferencia corporativa. En Lavapiés, Manuel no era invisible. Era un vecino, un cliente regular, un hombre cuya presencia importaba a gente que medía la riqueza en moneda diferente que opciones de acciones e inversiones en criptomonedas. Fue durante estos silenciosos días de diciembre que Manuel comenzó a hacer viajes al cuarto de almacén del sótano que su llave aún abría. La nueva administración del edificio, contratada para reemplazar el conocimiento institucional de Manuel con mano de obra más barata, nunca se había molestado en cambiar las cerraduras de puertas que no creían que importaran. El acceso de Manuel era inadvertido pero legal. Su llave nunca había sido oficialmente devuelta, y el cuarto de almacén no estaba en ninguna lista de seguridad que importara a hombres que contaban ganancias en millones. El cuarto estaba exactamente como Manuel lo había dejado años atrás, cuando había catalogado y preservado cuidadosamente las pertenencias de Joaquín Mendoza, el propietario anterior del edificio. Mendoza había sido un hombre de negocios madrileño de la vieja escuela que había construido su fortuna en manufactura e inmobiliaria, pero que había muerto repentinamente de un infarto antes de poder transferir la propiedad de ciertos documentos sensibles a sus herederos intencionales. Entre esos documentos, preservados en cajas bancarias y protegidos por el respeto instintivo de Manuel por la propiedad de otras personas, estaba la correspondencia privada de Mendoza con investigadores federales que habían estado construyendo un caso contra operaciones tempranas de lavado de dinero con criptomonedas. Las cartas, escritas en papel oficial de la División de Crímenes Económicos de la Policía Nacional,
detallaban la cooperación de Mendoza en una investigación que se había estancado después de su muerte, una investigación que había sido silenciosamente reanudada ahora que las criptomonedas se habían convertido en el método preferido para mover dinero sin supervisión gubernamental. Manuel leyó estos documentos con comprensión creciente, su mente cuidadosa, conectando patrones que investigadores con títulos avanzados habían perdido. Las fechas en la correspondencia de Mendoza se alineaban perfectamente con las observaciones propias de Manuel de actividad inusual en el edificio Vega. Reuniones nocturnas que Manuel había anotado en sus registros de mantenimiento correspondían con transferencias de criptomonedas que Mendoza había documentado como parte de su cooperación con autoridades federales. Más dañinos aún eran los registros meticulosos de Mendoza de pagos en efectivo hechos a funcionarios municipales, políticos estatales y nombrados federales que habían suavizado silenciosamente el camino regulatorio para las operaciones financieras de Vega. Estas no eran la clase de contribuciones de campaña que aparecían en formularios de divulgación pública. Eran pagos directos por favores específicos, documentados con la precisión de un hombre que entendía que el poder sin prueba era solo otra forma de vulnerabilidad. Pero el documento más devastador en la colección de Mendoza era una carta manuscrita, nunca enviada, dirigida a su propia hija. En ella, Mendoza confesaba su arrepentimiento por vender su edificio a Roberto Vega, describiendo reuniones donde Vega se había jactado de lavar dinero para organizaciones contra las que la generación de Mendoza había luchado en guerras extranjeras. La carta estaba fechada solo 3 días antes del infarto fatal de Mendoza, y leyéndola, Manuel sintió el peso de la conciencia de un hombre moribundo transferida a través de años de silencio a sus propias manos cuidadosas. Manuel pasó horas en ese cuarto de almacén, cruzando referencias entre los documentos de Mendoza con sus propias observaciones, construyendo un cuadro de corrupción que se extendía desde el Distrito Financiero de Madrid hasta intercambios de criptomonedas en países que se habían convertido en refugios para dinero que los gobiernos no podían rastrear. El patrón era claro para cualquiera con paciencia y atención al detalle, cualidades que Manuel poseía en abundancia y que hombres como Roberto Vega nunca habían necesitado desarrollar. Mientras el invierno madrileño intensificaba su agarre en la ciudad, Manuel comenzó a hacer copias de los documentos más importantes, usando la máquina fotocopiadora de la biblioteca y pagando con monedas que sumaban más de lo que podía permitirse fácilmente. Pero esto ya no se trataba de dinero. Se trataba de algo que Manuel había pasado su vida protegiendo, algo que la riqueza de Roberto Vega no podía comprar o destruir: la verdad. La verdad era que el imperio de Roberto Vega estaba construido sobre crímenes financieros que habrían enviado a un hombre pobre a prisión federal de por vida. La verdad era que inversiones en criptomonedas, que parecían legítimas en papel, eran en realidad esquemas sofisticados para lavar dinero para organizaciones que financiaban terrorismo, tráfico de drogas y peor. La verdad era que políticos que hacían campaña en plataformas de ley y orden habían recibido maletines llenos de efectivo a cambio de nombramientos que destripaban la supervisión financiera. Y la verdad más importante era que el reloj desaparecido de Isabel Vega nunca había sido robado por Manuel Azaña. Había sido empeñado por el propio Roberto, que necesitaba efectivo rápido para un pago de criptomonedas que no podía ser rastreado a través de canales bancarios normales. Manuel había encontrado el ticket de empeño, junto con otros en los efectos de Joaquín Mendoza, evidencia de que Vega había estado usando las joyas de su hermana como colateral para transacciones ilegales durante años. Manuel se sentó en ese cuarto de almacén en Nochebuena, rodeado de documentos que podían destruir a uno de los hombres más poderosos de Madrid, y sintió el peso de la decisión asentándose en sus hombros como nieve, acumulándose en las calles de la ciudad arriba. Podía llevar esta evidencia a la Policía Nacional, a los periódicos, a los fiscales federales que habían estado construyendo casos contra lavadores de dinero de criptomonedas. Podía limpiar su propio nombre y enviar a Roberto Vega a la clase de prisión donde la riqueza no proporcionaba protección de la justicia. Pero Manuel no era un hombre vengativo,
y la venganza no era lo que los documentos en sus manos representaban. Representaban algo más valioso y más peligroso. La verdad que los hombres poderosos más temían, la verdad de que sus imperios estaban construidos sobre fundaciones de arena y crimen, la verdad de que la justicia retrasada no era justicia negada si la persona correcta tenía la evidencia correcta en el momento correcto. Manuel cerró el cuarto de almacén y caminó a casa a través de nieve que amortiguaba los sonidos de una ciudad celebrando Navidad. En su pequeño piso en Lavapiés, puso los documentos copiados en un sobre manila y escribió en el exterior, con su caligrafía cuidadosa, para Isabel Vega: cuando llegue el momento. La verdad podía esperar un poco más. Manuel había pasado 17 años aprendiendo paciencia y entendía que el arma más poderosa contra la arrogancia no era la acción inmediata, sino el momento perfecto que venía de observar, esperar y confiar en que la justicia tenía su propio horario. Un horario que no dependía del mercado de valores, precios de criptomonedas o la impaciencia de hombres que medían todo en ganancias trimestrales. Fuera de su ventana, Madrid dormía bajo una manta blanca, y Manuel Azaña, el conserje invisible que había recordado todo, finalmente se permitió sonreír. El nuevo año trajo cambios a la torre financiera Vega que incluso sus inquilinos adinerados no podían ignorar. El servicio de limpieza profesional que reemplazó a Manuel era eficiente pero sin alma, perdiendo el conocimiento institucional que Manuel había llevado en su memoria cuidadosa durante 17 años. Suelos que habían brillado como espejos bajo el cuidado de Manuel ahora mostraban rayas y manchas de agua. Los baños ejecutivos se quedaban sin suministros. Los sistemas mecánicos del edificio, ya no mantenidos por alguien que entendía sus ritmos sutiles, comenzaron a fallar con frecuencia creciente. Más preocupante para Roberto Vega era la realidad de que reemplazar la experiencia de Manuel requería 3 contratos de servicio diferentes, cada uno más caro que el salario anual completo de Manuel había sido. El nuevo servicio de limpieza cobraba tarifas premium por trabajo fuera de horas. La empresa de mantenimiento demandaba costosos honorarios de diagnóstico por problemas que Manuel había prevenido a través de cuidado preventivo. La compañía de seguridad insistía en sistemas actualizados para monitorear áreas que Manuel había vigilado con nada más que ojos observadores y memoria institucional. Pero estos problemas visibles eran síntomas de cuestiones más grandes que la arrogancia de Roberto le impedía reconocer. El despido de Manuel había sido presenciado por otros empleados veteranos que entendían exactamente lo que había pasado. Un buen hombre sacrificado al prejuicio y paranoia de un hombre rico. La atmósfera del edificio cambió, volviéndose tensa y sospechosa, mientras trabajadores que previamente habían sentido orgullo en su servicio comenzaron a cuestionar el carácter de su empleador. Isabel Vega sintió este cambio más agudamente. Como directora financiera de la empresa, trabajaba estrechamente con empleados de todos los niveles y podía sentir la erosión de confianza que las acciones de su hermano habían causado. Los guardias de seguridad, las asistentes administrativas, el personal de mantenimiento, todos habían conocido a Manuel, lo respetaban y lo habían visto escoltado del edificio como un criminal común basado en nada más que sospecha. «Roberto, necesitamos hablar», dijo Isabel una mañana nevada de enero, parada en la oficina de su hermano con la clase de determinación que su padre habría reconocido. «La situación de Manuel ha creado problemas más allá de lo que podrías darte cuenta». Roberto estaba examinando gráficos de criptomonedas en múltiples monitores, viendo números fluctuar en mercados que nunca cerraban, persiguiendo ganancias que requerían transacciones internacionales cada vez más complejas. ¿Qué situación de Manuel? Resolví eso hace meses. Destruiste la reputación de un hombre basándote en sospecha, no evidencia. Y la gente se dio cuenta. Nuestros empleados, nuestros clientes, nuestros socios comunitarios, están haciendo preguntas sobre nuestro juicio, nuestro carácter. La risa de Roberto fue aguda y desdeñosa. El carácter no aparece en informes de ganancias trimestrales, Isabel. Manuel Azaña era un riesgo de seguridad, y eliminé el riesgo. Eso es lo que hacen los líderes. Pero el liderazgo, Isabel estaba comenzando a entender, requería más que la habilidad de despedir a gente que no podía defenderse. El imperio de su hermano,
Construido sobre especulación con criptomonedas y maniobras financieras en el extranjero, estaba mostrando signos de estrés que iban más allá de fluctuaciones temporales del mercado. Investigadores federales estaban haciendo preguntas sobre patrones de transacciones que parecían diseñados para evitar supervisión bancaria. Socios internacionales estaban demandando seguridad adicional para tratos que bordeaban los límites del cumplimiento legal. Más preocupantes eran las llamadas telefónicas nocturnas que Isabel escuchaba por casualidad, conversaciones en las que su hermano discutía mover activos a carteras de criptomonedas que existían en países sin tratados de extradición. La fortuna familiar, construida a lo largo de 3 generaciones a través de prácticas comerciales legítimas, estaba siendo transformada en algo que requería vigilancia constante, protección legal y la clase de secreto que sugería responsabilidad criminal. Manuel, mientras tanto, había encontrado trabajo como guardia de seguridad para un pequeño edificio de oficinas en Malasaña, una posición que pagaba menos de la mitad de su salario anterior, pero ofrecía algo más valioso: respeto de un empleador que apreciaba la confiabilidad e integridad. La propietaria del edificio, María Santos, era una inmigrante de primera generación que había construido su negocio inmobiliario a través de trabajo duro y trato honesto, valores que reconocía y recompensaba en sus empleados. «Manuel, estás sobrecualificado para esta posición», había dicho María durante su entrevista, leyendo referencias que alababan su dedicación y atención al detalle. «¿Por qué quieres trabajar aquí cuando probablemente podrías encontrar algo que pague mejor?» La respuesta de Manuel reveló la dignidad que 17 años de invisibilidad corporativa no habían disminuido. «Señora Santos, he aprendido que trabajar para gente buena vale más que trabajar para gente rica. Prefiero ser respetado que solo tolerado». El edificio de Malasaña era más pequeño, más silencioso y lleno de inquilinos que dirigían pequeños negocios, firmas de contabilidad, oficinas legales, servicios de consultoría, operados por gente que entendía el valor de empleados que se enorgullecían de su trabajo. La presencia de Manuel fue inmediatamente sentida y apreciada. Los suelos brillaban. Problemas mecánicos eran identificados y resueltos antes de convertirse en reparaciones caras, y la seguridad del edificio mejoró simplemente porque alguien finalmente estaba prestando atención cuidadosa a detalles que importaban. Pero la nueva posición de Manuel también le dio algo que nunca había tenido en el edificio Vega: tiempo. Tiempo para pensar, planear y considerar cuidadosamente cómo usar mejor la información que había descubierto en el cuarto de almacén de Joaquín Mendoza. Manuel no era impulsivo por naturaleza y entendía que los documentos en su posesión eran lo suficientemente poderosos para destruir vidas, una responsabilidad que requería sabiduría, no ira. A través del largo invierno madrileño, Manuel investigó procedimientos federales para reportar crímenes financieros, aprendiendo cómo se construían y procesaban casos de corrupción. Visitó la biblioteca, leyó sitios web legales y se educó sobre regulaciones de criptomonedas que la mayoría de agencias policiales aún estaban luchando por entender. La mente cuidadosa de Manuel, entrenada por décadas de atención al detalle, demostró ser notablemente apta para entender crímenes financieros complejos que investigadores con títulos legales a veces perdían. Para marzo, cuando lo peor del invierno madrileño había pasado, Manuel había compilado un caso comprensivo que conectaba las inversiones en criptomonedas de Roberto Vega con operaciones de lavado de dinero que abarcaban 3 continentes. La evidencia era abrumadora, organizada profesionalmente y documentada con el mismo cuidado meticuloso que Manuel había aplicado una vez a mantener suelos de mármol y aseos ejecutivos. Pero el plan de Manuel requería un elemento final: momento perfecto. Había aprendido de observar hombres poderosos que el momento lo era todo, la diferencia entre justicia y mera venganza, entre cambio significativo y vergüenza temporal. Manuel era lo suficientemente paciente para esperar el momento cuando la verdad tuviera máximo impacto, cuando la arrogancia de Roberto Vega creara la oportunidad perfecta para su propia caída. Esa oportunidad vino en la forma del valor creciente de Isabel Vega y su disposición creciente
a confrontar los compromisos morales que las prácticas comerciales de su hermano requerían. Como CFO de la empresa, Isabel tenía acceso a registros financieros que confirmaron sus peores sospechas sobre el negocio familiar. Estaba comenzando a entender que la riqueza de su hermano no solo estaba construida sobre estrategias de inversión agresivas, estaba construida sobre crímenes que ya no podía fingir ignorar. La llamada telefónica llegó un martes por la noche de abril, cuando Manuel estaba terminando sus rondas en el edificio de Malasaña. La voz de Isabel estaba tensa con emoción y determinación que Manuel reconoció de sus años de interacción respetuosa. Manuel, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Te llevaste el reloj de mi abuela? La respuesta de Manuel llegó sin vacilación, entregada en la misma voz firme que Isabel recordaba de incontables mañanas cuando él le había deseado buen día y preguntado por su familia. No, señorita Isabel, nunca he robado nada en mi vida, y nunca lo haría. El silencio que siguió fue profundo, lleno de implicaciones que ambos entendían, pero que ninguno declaró directamente. Isabel finalmente estaba lista para oír la verdad, y Manuel finalmente estaba listo para compartirla. Creo que necesitamos reunirnos, dijo Isabel silenciosamente. Hay cosas que he descubierto sobre las prácticas comerciales de Roberto, cosas que ya no puedo ignorar, y creo que podrías saber más sobre lo que ha estado pasando en nuestro edificio de lo que cualquiera se da cuenta. Manuel acordó reunirse la noche siguiente en un pequeño café en Lavapiés, terreno neutral, donde dos personas de mundos diferentes podrían discutir verdades que cambiarían sus vidas para siempre. Mientras colgaba el teléfono, Manuel sintió la llave en su bolsillo, el peso de documentos que podrían restaurar su reputación y revelar crímenes que demandaban justicia. El tiempo para el silencio estaba terminando, y Manuel Azaña, el hombre invisible que había recordado todo, finalmente estaba listo para ser visto. El café en la calle Embajadores era la clase de lugar donde los barrios se juntaban sobre café fuerte y conversación honesta, donde Carmen había conocido a Manuel para almorzar durante los primeros años de su matrimonio. Manuel llegó primero, eligiendo una mesa de esquina donde pudiera ver la calle, y donde su conversación no sería oída por oídos curiosos que podrían malinterpretar la gravedad de lo que estaba a punto de desarrollarse. Isabel entró silenciosamente, su confianza profesional templada por el nerviosismo de alguien, a punto de cruzar una línea de la cual no podría haber retorno. Llevaba vaqueros y un suéter simple, habiendo cambiado su armadura ejecutiva por ropa que no atraería atención en un barrio donde su apellido familiar aparecía en muy pocas listas de donaciones caritativas. «Gracias por venir», dijo, acomodándose en la silla frente a Manuel, con la dignidad cuidadosa de alguien que había decidido finalmente que hacer lo correcto era más importante que mantener lealtad familiar. Manuel asintió estudiando su cara y reconociendo algo que había esperado ver durante años: el valor para confrontar verdades incómodas. «Señorita Isabel, antes de empezar, quiero que sepa que sea lo que sea que discutamos aquí, mi objetivo no es hacer daño a su familia, es poner las cosas en su lugar». Durante las siguientes 2 horas, Manuel e Isabel compartieron información que pintó un cuadro devastador del imperio financiero de Roberto Vega. Isabel reveló transacciones de criptomonedas que no podían explicarse a través de actividades comerciales legítimas, pagos a cuentas en el extranjero que correspondían con favores políticos y, lo más condenatorio de todo, tickets de empeño para joyas familiares que Roberto había usado secretamente como colateral para transacciones ilegales. «Ha estado vendiendo las joyas de nuestra abuela durante años», dijo Isabel, su voz tensa con ira y traición. «Piezas que se suponía debían quedarse en la familia, que representaban nuestra historia, nuestros valores. Las empeñó para conseguir efectivo, para tratos que no podía financiar a través de canales bancarios normales». Manuel alcanzó dentro de su chaqueta y sacó un sobre manila, desgastado por el manejo pero conteniendo documentos que podrían acabar con la carrera criminal de Roberto y restaurar la reputación de Manuel. «Señorita Isabel, hay algo que necesito mostrarle, algo que encontré cuando estaba limpiando cuartos de almacén que su hermano nunca se molestó en inventariar». Los documentos que Manuel extendió sobre la mesa del café contaron una historia que era peor que las sospechas más oscuras de Isabel. La correspondencia de Joaquín Mendoza,
con investigadores federales, reveló que Roberto había esencialmente comprado el edificio para adquirir la operación de lavado de criptomonedas de Mendoza, transformando un negocio familiar legítimo en una fachada para lavado internacional de dinero que financiaba organizaciones que ninguna persona decente apoyaría. «Dios mío», susurró Isabel leyendo cartas que detallaban las fanfarronadas de su hermano sobre transacciones que violaban cada principio que su familia había representado una vez. «No solo está robando de la familia, está traicionando todo lo que nuestro abuelo construyó, todo en lo que nuestro padre creía». Manuel observó a Isabel procesar las implicaciones de lo que estaba leyendo, entendiendo que estaba experimentando el mismo despertar moral que lo había llevado a él a preservar estos documentos a pesar del riesgo personal. «Señorita Isabel, he estado cargando este conocimiento durante meses, esperando el momento correcto para revelarlo. Creo que ese momento es ahora». Isabel levantó la vista de los documentos, sus ojos brillantes con lágrimas, pero su voz firme con resolución. «Manuel, te debo una disculpa que lleva meses de retraso. Sabía que no te habías llevado ese reloj. Debería haberte defendido. Debería haber plantado cara a Roberto cuando destruyó tu reputación basándose en nada más que su propia paranoia y prejuicio». «No me debe ninguna disculpa», respondió Manuel gentilmente. «Usted no fue quien me acusó, y no estaba en posición de parar lo que pasó, pero sí está en posición de ayudarme a asegurar que no le pase a nadie más». Su plan era simple en esquema, pero complejo en ejecución. Isabel usaría su acceso como CFO para copiar registros financieros adicionales que corroboraran la evidencia de Mendoza. Manuel proporcionaría la documentación histórica que probaba que los crímenes de Roberto no eran errores recientes, sino parte de un patrón a largo plazo de comportamiento criminal. Juntos, presentarían un caso a investigadores federales que era demasiado comprensivo y bien documentado para ignorar o descartar. Pero el plan requería un momento que equilibrara justicia con seguridad. Roberto Vega no era solo un criminal, era un criminal peligroso con conexiones a organizaciones que resolvían problemas a través de violencia en lugar de litigio. Isabel y Manuel, ambos entendían que una vez que revelaran lo que sabían, necesitarían protección de gente que veía la prisión federal como preferible a testigos que podrían testificar sobre operaciones internacionales de lavado de dinero. «Hay algo más», dijo Isabel mientras se preparaban para dejar el café. «La Policía Nacional ha estado haciendo preguntas sobre nuestras transacciones de criptomonedas. Preguntas pequeñas, consultas casuales, pero la clase que sugiere que están construyendo un caso y buscando a alguien con conocimiento interno para ayudarles a entender las operaciones de Roberto». Manuel asintió lentamente, entendiendo las implicaciones. «Señorita Isabel, esos agentes federales no necesitan a alguien con conocimiento interno. Necesitan a alguien con perspectiva externa, alguien que haya estado observando y escuchando sin ser parte de la empresa criminal. Necesitan a alguien como yo». Mientras salían a la tarde de abril, Manuel sintió el peso de la decisión asentándose en sus hombros como el viento madrileño que había llevado tantos momentos difíciles en su vida. Pero esta vez el peso se sentía diferente, no como una carga, sino como responsabilidad aceptada por alguien que finalmente entendía que la justicia requería más que paciencia, requería valor. «Mañana voy a llamar a la Policía Nacional», dijo Isabel, su voz cargando la determinación de alguien que había elegido finalmente principios sobre lealtad familiar. «Te reunirás con ellos. ¿Me ayudarás a asegurar que Roberto enfrente consecuencias por lo que ha hecho?» La respuesta de Manuel llegó sin vacilación, entregada en la misma voz firme que lo había llevado a través de 17 años de servicio invisible y meses de paciencia difícil. «Señorita Isabel, he estado listo para decir la verdad durante más tiempo de lo que podría imaginar. La pregunta no es si ayudaré, es si la justicia finalmente está lista para escuchar». Esa noche, Manuel se sentó en su pequeño piso en Lavapiés, tocando la fotografía de Carmen que aún adornaba su mesita de noche, sintiendo su presencia en una decisión que ella habría entendido y apoyado. Carmen siempre había creído que hacer lo correcto era más importante que hacerlo fácil, y mañana Manuel finalmente tendría la oportunidad de probar que su fe en su carácter había estado justificada.
La verdad era paciente, pero también era persistente. Y Manuel Azaña, el hombre que había recordado todo mientras permanecía invisible, finalmente estaba listo para pisar la luz y revelar lo que gente poderosa hacía cuando pensaban que nadie estaba mirando. La sede de la Policía Nacional en la calle Leganitos no era la clase de edificio donde Manuel había esperado encontrarse, pero entonces, de nuevo, nada sobre los últimos 6 meses había seguido ningún patrón que pudiera haber anticipado. Los agentes federales que se reunieron con Manuel e Isabel eran más jóvenes de lo que había imaginado, vestidos casualmente, pero llevándose con la autoridad silenciosa de gente que entendía que los crímenes financieros podían ser más devastadores que la violencia e infinitamente más difíciles de procesar. La agente especial Sarah Chen se especializaba en investigaciones de criptomonedas que cruzaban fronteras internacionales, mientras que el agente Marcos Rodríguez se enfocaba en casos de corrupción involucrando funcionarios públicos e industrias reguladas. Juntos, representaban la nueva generación de investigadores federales que entendían que las empresas criminales modernas usaban tecnología e innovación financiera para cometer crímenes tradicionales de fraude, soborno y lavado de dinero. Señor Azaña, comenzó la agente Chen, su voz cargando respeto que Manuel no había oído de las fuerzas del orden en décadas. Entendemos que tiene información sobre las operaciones comerciales de Roberto Vega que podría ayudarnos a entender algunos patrones de transacción que hemos estado investigando. Manuel se había preparado para esta reunión con la misma atención cuidadosa al detalle que había aplicado una vez a mantener oficinas corporativas. Su documentación estaba organizada cronológicamente, cruzada con evidencia de apoyo y presentada con la claridad de alguien que entendía que la credibilidad se ganaba a través de precisión, no emoción. Agentes Chen y Rodríguez, respondió Manuel, abriendo la primera de varias carpetas que había traído a la reunión. He estado observando las operaciones de Roberto Vega durante 17 años. He visto cosas, oído cosas y documentado cosas que creo les ayudarán a entender no solo lo que ha estado haciendo, sino cómo lo ha estado haciendo. Durante las siguientes 4 horas, Manuel guió a los agentes federales a través de una empresa criminal que era más sofisticada y más extensa de lo que su investigación había revelado. Los registros de mantenimiento de Manuel, que había mantenido meticulosamente a lo largo de su empleo, proporcionaron fechas y horas para reuniones que correspondían perfectamente con transacciones de criptomonedas que la policía había estado tratando de rastrear a través de sistemas bancarios internacionales. Señor Azaña, estas observaciones son increíblemente detalladas, observó el agente Rodríguez, estudiando anotaciones que Manuel había hecho sobre visitantes, llamadas telefónicas y reuniones que habían parecido sospechosas en el momento, pero que ahora eran claramente parte de un patrón criminal. ¿Cómo fue capaz de documentar todo esto sin que nadie se diera cuenta? La sonrisa de Manuel fue gentil, pero teñida con la tristeza de alguien que entendía exactamente por qué sus observaciones habían pasado desapercibidas. Agente Rodríguez, yo era invisible para gente como Roberto Vega. Me veían como parte de la infraestructura del edificio, no más capaz de entender sus conversaciones que el ascensor o el sistema de aire acondicionado. Olvidaron que los conserjes tienen ojos, oídos y memorias. Isabel complementó las observaciones de Manuel con registros financieros que transformaron sospecha en evidencia adecuada para procesamiento federal. Como CFO, tenía acceso a estados de cuenta, registros de transacciones y correspondencia que revelaba el alcance completo de las operaciones criminales de su hermano. Su decisión de cooperar con investigadores federales requería valor personal que Manuel respetaba profundamente, particularmente dadas las consecuencias financieras y sociales que enfrentaría cuando el imperio de Roberto colapsara. Señora Vega, dijo la agente Chen, revisando estados bancarios que mostraban millones de euros moviéndose a través de cuentas en países que no compartían información financiera con autoridades españolas. Apreciamos su cooperación, pero necesitamos que entienda que la organización de su hermano tiene conexiones con gente muy peligrosa, gente que no duda en eliminar amenazas a sus operaciones. La respuesta de Isabel,
reveló la fuerza moral que Manuel siempre había sentido bajo su exterior profesional, la misma fuerza que la había hecho el único miembro de la familia Vega que trataba a empleados de servicio con dignidad humana básica. Agente Chen, mi hermano dejó de ser mi familia en el momento que decidió construir su fortuna en actividades que financian terrorismo y tráfico humano. Tengo más miedo de lo que pasa si no lo paramos que de lo que pasa si lo hacemos. La reunión concluyó con acuerdos que proporcionarían protección tanto para Manuel como para Isabel, mientras investigadores federales construían su caso. Manuel continuaría su rutina normal de trabajo mientras llevaba equipo de grabación que documentaría cualquier intento por Roberto o sus asociados de intimidarlo o amenazarlo. Isabel permanecería en su posición de CFO, proporcionando inteligencia en tiempo real sobre las operaciones de Roberto, mientras investigadores rastreaban las conexiones internacionales que hacían sus crímenes tan difíciles de procesar. Pero el resultado más importante de la reunión fue el reconocimiento de Manuel de que sus décadas de observación cuidadosa habían encontrado finalmente su propósito. Investigadores federales que habían pasado meses tratando de entender las operaciones de Roberto ahora podían ver los patrones que la documentación paciente de Manuel había revelado. Patrones que transformaron evidencia dispersa en un caso comprensivo que podría resistir los desafíos legales caros que hombres como Roberto Vega podían montar. Saliendo del edificio federal esa tarde, Manuel sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Carmen, un sentido de propósito que se extendía más allá de sus propias necesidades inmediatas. Su cooperación con investigadores federales no se trataba solo de limpiar su reputación o buscar justicia por su despido injusto, se trataba de asegurar que gente que cometía crímenes contra la sociedad enfrentara consecuencias sin importar su riqueza o conexiones políticas. Esa noche, Manuel llamó a la señora Santos, la propietaria del edificio donde ahora trabajaba como guardia de seguridad, para informarle que podría necesitar tomarse tiempo libre para procedimientos legales que podrían extenderse durante meses. Su respuesta reveló el respeto que Manuel había ganado a través de meses de servicio confiable y honesto. Respeto que Roberto Vega nunca había ofrecido a pesar de 17 años de empleo leal. Manuel, tómate todo el tiempo que necesites, dijo la señora Santos, su voz cálida con el afecto de alguien que reconocía integridad cuando la veía. Tu trabajo estará aquí cuando estés listo para volver, y si alguien hace preguntas sobre tu carácter, pueden hablar conmigo personalmente. Estas pequeñas bondades le recordaron a Manuel que el mundo contenía más gente buena que mala, más justicia que injusticia, más esperanza que desesperación. La riqueza y arrogancia de Roberto Vega habían creado la ilusión de que el poder pertenecía solo a gente sin conciencia, pero la cooperación de Manuel con investigadores federales estaba ayudando a restaurar un equilibrio que había comenzado a temer estaba perdido permanentemente. Esa noche, Manuel se sentó en su pequeño apartamento, preparándose para lo que podrían ser meses de testimonio, deposiciones y comparecencias en tribunal que finalmente le permitirían contar su historia públicamente. La verdad que había llevado silenciosamente durante tanto tiempo estaba a punto de convertirse en parte del registro público, documentada en procedimientos de Tribunal Federal que asegurarían que los crímenes de Roberto Vega fueran expuestos sin importar sus intentos de usar riqueza e influencia para escapar la justicia. Manuel tocó la fotografía de Carmen, sintiendo su presencia en una decisión que ella habría entendido y apoyado. Mañana comenzaría cooperando con investigadores federales en serio, llevando equipo de grabación, documentando reuniones y proporcionando la clase de testimonio detallado que podía enviar a Roberto Vega a prisión federal durante décadas. El hombre invisible estaba a punto de convertirse en el testigo más importante en un caso que probaría, de una vez por todas, que la justicia no dependía de riqueza, conexiones políticas o estatus social, dependía de gente como Manuel Azaña, que recordó todo y se negó a dejar que hombres poderosos escaparan las consecuencias de sus crímenes. La investigación que siguió se movió con el ritmo deliberado de la justicia federal, pero el papel de Manuel en ella lo transformó de víctima a vencedor
de maneras que iban mucho más allá de la vindicación legal. Cuando las noticias de la investigación Vega se hicieron públicas, Manuel se encontró recibiendo disculpas de antiguos colegas que habían presenciado su despido, pero no habían poseído el valor para hablar cuando importaba. Eduardo Ramírez, el guardia de seguridad que había compartido café matutino con Manuel durante años, fue uno de los primeros en contactar. «Manolo, tío, debería haber dicho algo cuando Vega te despidió. Sabía que no te habías llevado ese reloj, pero tenía miedo de perder mi trabajo. Lo siento». Estas conversaciones revelaron algo que Manuel nunca había entendido completamente. Su despido había afectado a más gente que solo a él mismo. Otros empleados habían visto a un buen hombre destruido por el prejuicio de un hombre rico, y su silencio les había costado sueño, respeto y la paz mental que venía de defender lo correcto cuando más importaba. La investigación federal también reveló el alcance verdadero de los crímenes de Roberto, que se extendían mucho más allá del lavado de dinero y corrupción política que Manuel había documentado. Las operaciones de criptomonedas de Roberto estaban conectadas con redes internacionales que financiaban tráfico humano, terrorismo y cárteles de drogas que desestabilizaban regiones enteras. Dinero que aparecía en carteras de inversión legítimas era en realidad los beneficios de actividades que destruían vidas y comunidades a través de múltiples continentes. El testimonio de Manuel a grandes jurados federales fue devastador en su detalle y credibilidad. Su documentación cuidadosa, su memoria institucional y su integridad obvia lo convirtieron en la clase de testigo que abogados defensores no podían desacreditar o descartar. Cuando Manuel testificó sobre conversaciones que había escuchado, reuniones que había observado y patrones que había notado, fiscales federales supieron que tenían evidencia que podía resistir los desafíos legales más caros. Pero la vindicación más significativa vino de una fuente inesperada, el propio Roberto Vega. Enfrentado con evidencia abrumadora y la perspectiva de pasar el resto de su vida en prisión federal, Roberto comenzó cooperando con investigadores con la esperanza de reducir su sentencia. Su cooperación incluyó una confesión completa sobre el reloj desaparecido que le había costado a Manuel su trabajo y reputación. Empeñé el reloj de Isabel para conseguir efectivo para una transacción de criptomonedas que tenía que completarse inmediatamente, admitió Roberto durante una entrevista grabada que agentes federales compartieron con Manuel e Isabel. Culpé a Azaña porque necesitaba a alguien que se hiciera responsable y sabía que no podía defenderse contra alguien con mis recursos y conexiones. La confesión fue tanto vindicación como tragedia. Vindicación para Manuel, pero tragedia para Isabel, que finalmente oyó a su hermano admitir que había destruido la vida de un buen hombre, simplemente porque podía. El reloj nunca había sido robado, había sido empeñado por alguien que veía reliquias familiares como colateral para transacciones criminales y que había sacrificado la reputación de Manuel para ocultar sus propios crímenes. Las directrices federales de sentencia para los crímenes de Roberto sugerían décadas en prisión, pero la participación de Manuel en el caso aseguró que la justicia sería tanto comprensiva como significativa. La declaración de impacto de víctima de Manuel, leída en la audiencia de sentencia de Roberto, se convirtió en parte del registro público en un caso que demostró cómo los crímenes financieros afectaban a gente real de maneras devastadoras. «Señoría», dijo Manuel parado ante el juez federal que determinaría la sentencia de Roberto, «no quiero venganza contra el señor Vega. Quiero que entienda que la gente que consideraba invisible son seres humanos con dignidad, familias y vidas que importan tanto como la suya propia. Quiero que cumple su sentencia, sabiendo que la justicia no depende de riqueza o poder, depende de la verdad, y la verdad siempre encuentra una manera de salir a la superficie». Roberto Vega fue sentenciado a 25 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional, una sentencia que reflejó tanto la severidad de sus crímenes como el impacto que habían tenido en víctimas como Manuel. Isabel, que había cooperado completamente con investigadores a pesar del costo personal, evitó procesamiento, pero perdió la mayor parte de la fortuna familiar a procedimientos de confiscación de activos que rastrearon casi todo de vuelta a beneficios criminales. La vindicación de Manuel fue completa,
Pero más importante, fue pública. La cobertura noticiosa del caso presentó a Manuel prominentemente, describiéndolo como un héroe cuyo valor e integridad había expuesto crímenes que agencias policiales habían estado luchando por entender y proceder. El hombre que había sido invisible durante 17 años era de repente visible de la mejor manera posible, como alguien que había elegido justicia sobre seguridad, verdad sobre silencio. El edificio donde Manuel había trabajado durante 17 años fue eventualmente vendido para pagar juicios legales contra la organización Vega. Isabel usó sus activos restantes para establecer una fundación que proporcionaba asistencia legal a empleados de servicio que enfrentaban discriminación laboral y despido injusto. El primer cliente de la fundación fue recomendado por Manuel, un joven trabajador de mantenimiento que había sido despedido por reportar violaciones de seguridad que su supervisor quería ignorar. Manuel regresó a su posición en el edificio de María Santos en Malasaña, pero su papel se había expandido más allá de guardia de seguridad para incluir trabajo de consultoría para otros propietarios de edificios que habían aprendido sobre su experiencia a través de la cobertura noticiosa del caso Vega. Su reputación de integridad y atención al detalle lo hizo muy solicitado por empleadores que entendían que la gente buena eran sus activos más valiosos. Más importante, la historia de Manuel inspiró a otros empleados de servicio a hablar sobre irregularidades que presenciaban en sus lugares de trabajo. Su cooperación con investigadores federales había demostrado que la justicia era posible, incluso cuando requería confrontar gente con riqueza y poder enormes, y que gente ordinaria poseía la habilidad de hacer responsables a criminales extraordinarios por sus acciones. En noches silenciosas en su apartamento en Lavapiés, Manuel se sentaba con la fotografía de Carmen y reflexionaba sobre una vida que había encontrado finalmente su propósito. Había pasado 17 años siendo invisible, pero esos años lo habían preparado para el momento cuando la visibilidad importó más, cuando su testimonio pudo asegurar que un criminal peligroso enfrentara justicia, y cuando su valor pudo inspirar a otros a creer que la verdad era más poderosa que el dinero. Manuel Azaña, el hombre que recordó todo, había sido finalmente visto, y al ser visto, había ayudado a otros a entender que la dignidad no requería riqueza, que la sabiduría no requería educación y que la justicia no dependía del estatus social. Dependía de gente buena que se negaba a permanecer silenciosa cuando el silencio servía al mal más que a la verdad. 2 años después de la sentencia de Roberto Vega, Manuel recibió una invitación que simbolizó cuán completamente su vida había sido transformada por su decisión de cooperar con investigadores federales. La Liga Urbana de Madrid, reconociendo su contribución a exponer crímenes financieros que habían afectado comunidades a través de la ciudad, lo invitó a recibir su premio de servicio comunitario en su cena anual, honrando héroes locales. El evento se celebró en el Hotel Villa Magna, el mismo hotel donde Roberto Vega había entretenido una vez a figuras políticas y asociados comerciales cuyas campañas y políticas había comprado con dinero lavado a través de cuentas de criptomonedas. Manuel se paró en el pódium donde funcionarios corruptos habían prometido una vez trato favorable a cambio de maletines llenos de efectivo. Pero ahora hablaba sobre valores que el dinero no podía comprar: integridad, valor y la dignidad silenciosa del trabajo honesto. Señoras y señores, dijo Manuel, su voz cargando la autoridad de alguien que había ganado respeto a través de carácter en lugar de riqueza. No me propuse convertirme en un héroe. Era solo un conserje que prestaba atención a lo que pasaba a su alrededor, que recordaba lo que veía, y que finalmente encontró el valor para hablar cuando hablar podía hacer una diferencia. En el público, Isabel Vega escuchaba con lágrimas en los ojos, mientras Manuel describía la importancia de tratar a cada persona con dignidad, sin importar su título de trabajo, estatus social o circunstancias económicas. Isabel había usado sus recursos restantes para financiar programas que ayudaban a empleados de servicio a perseguir educación y avance profesional, pero sabía que ninguna cantidad de donaciones caritativas podía reparar completamente el daño que su hermano había causado a gente como Manuel. Después de la ceremonia, Isabel se acercó a Manuel con la humildad de alguien que había aprendido
que la autoridad moral no podía heredarse o comprarse, tenía que ganarse a través de acciones que demostraran respeto por la dignidad humana. Manuel, sé que dije esto antes, pero necesito decirlo otra vez. Lo siento. Siento lo que Roberto te hizo. Y siento que no encontré el valor para pararlo cuando pasó. La respuesta de Manuel reflejó la gracia que lo había llevado a través de décadas de falta de respeto y meses de investigaciones federales que podrían haber destruido su fe en la justicia. Señorita Isabel, encontró su valor cuando más importó. Ayudó a poner a un criminal peligroso en prisión y ha usado sus recursos para ayudar a gente como yo. Eso es lo que importa ahora. La fundación que Isabel había establecido con la orientación de Manuel había crecido hasta convertirse en una fuerza significativa para la justicia laboral, proporcionando representación legal para empleados de servicio que enfrentaban discriminación, despido injusto y robo de salarios. Manuel servía en la junta directiva de la fundación, aportando conocimiento institucional y autoridad moral, que ayudaba a asegurar que los recursos llegaran a la gente que más los necesitaba. El trabajo de consultoría de Manuel también se había expandido más allá de servicios de seguridad para incluir evaluaciones de seguridad laboral y consultoría de relaciones de empleados para organizaciones que querían construir culturas de respeto y dignidad. Su reputación de integridad y su entendimiento de cómo funcionaban las organizaciones desde abajo arriba lo hicieron valioso para empleadores que entendían que tratar bien a los empleados era tanto moralmente correcto como económicamente beneficioso. Pero quizás el reconocimiento más significativo vino de fuentes inesperadas. Empleados de servicio a través de Madrid que habían oído la historia de Manuel y dibujado inspiración de su ejemplo. Conserjes, guardias de seguridad, trabajadores de mantenimiento y personal de limpieza comenzaron a contactar a Manuel por consejo sobre reportar violaciones laborales, buscar justicia por discriminación y encontrar el valor para hablar cuando presenciaban irregularidades. El pequeño apartamento de Manuel en Lavapiés se convirtió en un centro de asesoramiento informal donde gente que se sentía invisible podía encontrar apoyo de alguien que entendía sus experiencias y tenía prueba de que la justicia era posible incluso cuando parecía imposible. Manuel nunca cobró por esta orientación, viéndola como parte de su responsabilidad de usar su experiencia para ayudar a otros a encontrar su propio valor. Una noche, mientras Manuel se preparaba para acostarse después de un día que había incluido testificar en otro caso federal involucrando crímenes financieros, recibió una llamada telefónica que trajo su historia llena de círculo. El que llamaba era un joven conserje trabajando en un edificio de oficinas del centro, alguien que había presenciado actividades sospechosas, pero tenía miedo de reportarlas porque temía perder su trabajo. Señor Azaña, me llamo Carlos Mendoza y trabajo de noche limpiando oficinas en el centro. He estado viendo cosas, oyendo cosas, que me recuerdan lo que testificó sobre en el caso Vega. Pero tengo miedo, tío. Tengo hijos, facturas, y si pierdo este trabajo, no sé qué haré. Manuel escuchó la historia de Carlos con la paciencia de alguien que entendía exactamente lo que el joven estaba experimentando. El miedo, la incertidumbre, el peso del conocimiento que exigía acción, pero amenazaba la seguridad personal. La respuesta de Manuel se basó en décadas de experiencia y la sabiduría duramente ganada que venía de haber sobrevivido lo peor que gente poderosa podía infligir. Carlos, entiendo tu miedo, porque viví con él durante 17 años. Pero aprendí algo importante. Ser invisible no me protegió de gente que quería hacerme daño de todos modos. Lo único que me protegió fue tener el valor de hablar, cuando hablar podía hacer una diferencia. No estás solo en esto, hay gente que te ayudará a hacer lo correcto con seguridad. Esa conversación llevó a otra investigación federal, otra empresa corrupta expuesta, otro grupo de criminales hechos responsables por actividades que habían parecido intocables porque involucraban gente adinerada con conexiones políticas. El valor de Carlos, apoyado por la orientación de Manuel y Protección Federal, probó una vez más que gente ordinaria poseía poder extraordinario cuando elegían verdad sobre silencio. Mientras Manuel se acomodaba en la cama esa noche
tocando la fotografía de Carmen, con la reverencia gentil que se había convertido en su ritual nocturno, reflexionó sobre una vida que había encontrado significado a través del servicio a otros. Había pasado la mayoría de sus años siendo invisible, pero esos años lo habían preparado para volverse visible de las maneras que más importaban, como alguien que ayudaba a otros a encontrar su valor, su voz y sus propios caminos hacia la justicia. Manuel Azaña, el hombre que recordó todo, se había convertido en el hombre que ayudaba a otros a recordar su propia fuerza, su propia dignidad y su propio poder para hacer una diferencia en un mundo que a menudo parecía diseñado para silenciar a gente como ellos. Al ayudar a otros a encontrar sus voces, Manuel había descubierto que su propia voz, silenciosa pero fuerte, paciente pero persistente, podía de hecho cambiar el mundo. Una conversación, un testimonio, un acto de valor a la vez. En una mañana fresca de octubre, 3 años después de la sentencia de Roberto Vega, Manuel recibió una carta que representaba el capítulo final en su viaje de conserje invisible a defensor reconocido de justicia laboral. La carta, escrita en papel oficial de la Policía Nacional, le informó que su cooperación en la investigación Vega había llevado a arrestos y condenas adicionales que habían desmantelado una red internacional de lavado de dinero responsable de financiar organizaciones criminales en 12 países. Señor Azaña, decía la carta, su disposición a presentarse con información sobre la organización Vega ha resultado en la confiscación de más de 200 millones de euros en activos criminales y la interrupción de redes financieras que apoyaban terrorismo, tráfico humano y cárteles de drogas a través de múltiples continentes. Su cooperación representa una de las contribuciones más significativas por parte de un testigo civil en la historia de investigaciones de crimen financiero federal. Manuel leyó la carta 2 veces, no por orgullo en su propio papel, sino por asombro ante el alcance del mal que sus simples observaciones habían ayudado a exponer. El hombre que una vez se había sentido impotente contra la arrogancia de Roberto Vega, en realidad había poseído el poder para atacar empresas criminales que operaban a escala global, afectando millones de vidas de maneras que Manuel apenas estaba comenzando a entender. Esa misma semana, Isabel Vega visitó a Manuel en su apartamento en Lavapiés, trayendo consigo una pequeña caja de madera que contenía artículos que había recuperado durante la liquidación de los activos de su familia. Dentro de la caja estaba el reloj desaparecido de su abuela, el reloj cuyo supuesto robo le había costado a Manuel su trabajo y reputación, pero cuya recuperación se había vuelto simbólica de la justicia restaurada. «Manuel, quiero que tengas esto», dijo Isabel, sosteniendo el reloj con reverencia apropiada para una reliquia familiar que había sido empeñada para financiar crímenes internacionales. No porque te pertenezca, sino porque eres el que probó que algunas cosas valen más que el dinero. Dignidad, verdad, justicia. Mi abuela querría que fuera para alguien que entiende esos valores. Manuel aceptó el reloj con la solemnidad de alguien que entendía su importancia simbólica, pero su pensamiento inmediato no fue de propiedad personal. Señorita Isabel, este reloj debería ir a la fundación, para ser subastado en beneficio de trabajadores que han sido perjudicados por sus empleadores. El legado de su abuela debería ayudar a gente que necesita justicia, pero no puede permitírsela. La subasta del reloj de Isabel Vega, celebrada durante la cena anual de recaudación de fondos de la Fundación, recaudó suficiente dinero para proporcionar representación legal para docenas de empleados de servicio que enfrentaban discriminación laboral. La decisión de Manuel de donar en lugar de quedarse con el reloj demostró la misma altruismo que lo había hecho dispuesto a arriesgar su seguridad para cooperar con investigadores federales que necesitaban su testimonio para construir su caso. La historia de Manuel, documentada en artículos de noticias, registros de tribunales federales y publicaciones de la Fundación, se había convertido en parte de la historia de Madrid, de gente ordinaria, logrando cosas extraordinarias a través de simple valor y determinación. Escuelas en Lavapiés y otros barrios de clase trabajadora invitaron a Manuel a hablar a estudiantes sobre la importancia de integridad, el poder de observación cuidadosa y la responsabilidad que los ciudadanos tenían de hablar cuando presenciaban irregularidades. Estos compromisos para hablar
revelaron el don natural de Manuel para conectar con jóvenes que se sentían invisibles en sus propias vidas, que creían que sus voces no importaban en un mundo dominado por riqueza y poder político. El mensaje de Manuel era tanto simple como profundo. Cada persona importaba, cada voz tenía poder, y la justicia era posible cuando gente buena se negaba a permanecer silenciosa. Jóvenes, decía Manuel, parado ante asambleas de adolescentes que veían en él alguien que entendía lo que significaba ser pasado por alto y subestimado, no necesitan dinero o conexiones políticas para hacer una diferencia. Necesitan valor, integridad y la disposición a prestar atención a lo que está pasando a su alrededor. Yo era solo un conserje, pero ayudé a poner criminales peligrosos en prisión federal porque recordé lo que vi y encontré el valor para hablar sobre ello. El negocio de consultoría de Manuel había crecido más allá de evaluaciones de edificios individuales para incluir programas de entrenamiento para empleadores que querían crear lugares de trabajo basados en respeto y dignidad en lugar de miedo y jerarquía. Sus perspectivas sobre cómo funcionaban las organizaciones desde la perspectiva de empleados de servicio habían resultado invaluables para empresas que entendían la conexión entre moral de empleados y éxito comercial. Pero el trabajo más importante de Manuel continuaba siendo el asesoramiento informal, que proporcionaba a empleados de servicio que se sentían invisibles, ignorados o amenazados por empleadores que los veían como desechables. El apartamento de Manuel se había convertido en un santuario donde gente podía encontrar orientación de alguien que había sobrevivido lo peor que gente poderosa podía infligir y emergido con su dignidad intacta. Una noche, mientras el invierno comenzaba a asentarse sobre Madrid, Manuel recibió una visita de Carlos Mendoza, el joven conserje cuyo valor Manuel había apoyado durante otra investigación federal. Carlos trajo consigo a su hijo adolescente, Miguel, que había sido aceptado en la universidad comunitaria con la ayuda de una beca de la Fundación de Isabel Vega. «Señor Azaña, quería que Miguel lo conociera», dijo Carlos, su voz cargando el orgullo de un padre cuyo valor había creado oportunidades para la siguiente generación. Quería que entendiera que los héroes no siempre llevan trajes o viven en mansiones. A veces llevan cubos de fregona y trabajan de noche mientras otra gente duerme. La conversación de Manuel con Miguel reveló el impacto continuo de su decisión de cooperar con investigadores federales 3 años antes. Miguel habló sobre querer estudiar justicia criminal, inspirado por el ejemplo de Manuel, de cómo ciudadanos ordinarios podían apoyar esfuerzos policiales para hacer responsables a criminales poderosos. El adolescente entendía que la justicia no era algo que pasaba automáticamente. Requería gente como Manuel, que estaba dispuesta a arriesgar su seguridad para asegurar que la verdad prevaleciera sobre el dinero y la influencia. Mientras Carlos y Miguel se preparaban para irse, Manuel le dio al joven un pedazo de consejo que capturó la esencia de lo que había aprendido a través de décadas de servicio invisible y años de defensa visible. «Miguel, recuerda que la dignidad no es algo que otra gente te da, es algo que llevas dentro de ti mismo. Nadie puede quitártela a menos que se lo permitas. Y cuando veas irregularidades, cuando presencies injusticia, tienes una elección. Puedes permanecer silencioso y seguro, o puedes hablar y hacer una diferencia. Elige hacer una diferencia». Esa noche, mientras Manuel se sentaba en su pequeño apartamento rodeado de cartas de gente cuyas vidas habían sido cambiadas por su ejemplo, reflexionó sobre un viaje que había comenzado con humillación y evolucionado en algo que nunca había imaginado posible, un legado de valor que continuaría mucho después de que se fuera. Manuel Azaña, el conserje invisible que había recordado todo, se había vuelto visible de la manera más significativa posible, como alguien cuya vida había probado que la justicia no dependía de riqueza, poder o estatus social. Dependía de gente buena que se negaba a permanecer silenciosa cuando el silencio servía al mal más que a la verdad. ¿Y tú, alguna vez te has sentido invisible mientras eras el que mantenía todo funcionando? ¿Has presenciado irregularidades pero permanecido silencioso porque temías las consecuencias de hablar? Cuéntame tu historia en los comentarios, porque cada historia de valor comienza con alguien que decidió que la verdad importaba más que la seguridad personal.
Si el viaje de Manuel desde conserje invisible hasta defensor reconocido tocó tu corazón, deja un like y suscríbete para que esta historia llegue a alguien más que necesita entender que su voz importa, que su dignidad es real y que su valor puede cambiar el mundo. Para más historias que honran a los héroes silenciosos, que trabajan mientras otros duermen, que observan mientras otros ignoran y que recuerdan lo que otros quieren olvidar, revisa los enlaces de nuestro podcast. Gracias por caminar este sendero con Manuel Azaña, por entender que el heroísmo viene en muchas formas y por creer que la justicia es posible cuando gente buena se niega a permanecer silenciosa. Nos vemos en la próxima historia, donde gente ordinaria continúa probando que el cambio extraordinario siempre es posible.